Bienvenidos a Íconos del Barrio, aquí donde lo paranormal surge y las historias conspirativas también están a la orden del día. ¿Cómo andas, Saavedra? ¿Qué tal, Yeshua? Muy buenas noches, buenos días, tardes o noches a todos nuestros íconos. Pues nada, todo bien, mi Yeshua, un día más, listos para triunfar con los íconos del barrio. Y vaya que sí, ahorita traemos una historia que, bueno, no es historia, eso fue un suceso de esta vida continua, esta vida real que Así hemos es. estado viviendo y ¿recuerdas aquella pandemia del 2019? No, 2020. Bueno, fue 2019. Bueno, aquí es donde entran las teorías conspirativas, güey, porque estamos en eso, que es una historia, podemos decirlo conspirativa, pero no quiere decir que los hechos hayan sido reales en muchas de estas cosas, ¿no? Y es que yo todavía recuerdo que en el 2020, por decirlo, pues ya de esta forma, pues empezó o detonó algo demasiado increíble para aquel tiempo, para la sociedad, justo lo que estábamos viviendo. Y fíjate que dentro de estos detalles entra esta teoría de que ya estaba todo planeado, que fue un ataque, o más bien no era un ataque, estaban haciendo pruebas para un virus, una arma de este virus para usarlo en las guerras. Probablemente una guerra o para la sociedad, que fue lo que pasó, pero se le salió de control, ¿sí? Esta es una de las tantas. No, esto es lo teorías. Es una teoría, no quiere decir que esto haya pasado como tal, o sí está dentro de las teorías conspirativas de esta sociedad, porque sí fue un impacto global, esto sí fue una pandemia mundial, pero pues también ¿qué tanto hay de cierto que haya sido planeado y no solamente un error? Un error. Sí, exactamente. Pues mira, claro que ahorita que contestando un poquito a tu pregunta, claro que lo recuerdo, creo que todas las personas que estamos vivas en este momento, o sea que somos a partir desde antes del 2020, obviamente todos las recordamos. Fue algo que sí obviamente impactó y ha sido creo que el virus que más ha impactado. Anteriormente en el 2009 aquí en México se había salido también uno que se llamó la influenza, no sé si la recuerdas. Sí. Que de hecho estábamos en la secundaria y cancelaron los últimos. No tuvimos ni siquiera graduación porque por este mismo virus, igual epidemia se puede decir, pero era viral. Gripa. Sí. Era viral. Entonces había síntomas, gripas similares. Tuvimos gripas y pues había un contagiadero y decidieron pausar esto, ¿no? Y fue algo que a comparación de la pandemia estuvo relajado, porque la pandemia sí, ¿cómo se le puede decir? Sí tuvo más impacto, digo yo. No es porque a lo mejor hayan pasado apenas 5 años de esto, pero sí creo que tuvo todavía más impacto que la influenza. Fue un tema que yo creo que todavía un poco más grave. No dejó de ser grave, obviamente, la influenza, pero sí, ya hablando un poquito más a nivel global, sí impactó un poco más. Entonces, sí, pues obviamente cualquiera de las dos es un virus fue un virus peligroso, siguen siendo virus peligrosos, no dejan de serlo. Pero pues obviamente por las cuestiones que se llegaron a manejar, los temas de sanitarios, todo eso impactó mucho el miedo que engendró a la gente. Todo esto obviamente ocasionó que la economía global colapsara. Y no solo eso, muchas vidas se perdieron, que fue lo más importante. Pues fue lo peor de todo lo que sucedió, porque muchos familiares, amigos se fueron con esta pandemia. Y a raíz de eso también vinieron muchas enfermedades. Muchas enfermedades. Que de hecho está dentro de esas teorías conspirativas que te voy a estar narrando más adelante. Y es que yo pienso, o más bien, esto a como salió, no todo lo que dijeron del COVID fue cierto. Exacto. Hubo cifras que manipularon. Y te estoy diciendo, manipularon como tal aquí en México por historias que nos llegaron. Ahorita te las voy a estar ahí presentando. Que es algo muy increíble de que esto hubiera sucedido. O sea, fue como tal, inflaron los números de este virus. O sea, sí existió, sí hubo secuelas aparte de esta enfermedad, bueno, de este virus. Porque no se puede decir enfermedad, ¿verdad? Fue un virus, fue algo viral. Entonces, aquí creo que hubo mano de élites muy grandes por lo que dice esta teoría. Sí, claro. Obviamente yo sí estoy en la parte en la que se manipuló, no solo desde, o sea, obviamente yéndonos desde la raíz, desde que yo creo que sí fue planeado, hasta
la manipulación de esta enfermedad, y cómo se le sacó provecho y cómo hubieron muchas estafas a raíz de también de esta enfermedad. Y cómo, pues la verdad, el tema humano se dejó ver de la peor manera. Bueno, muchas personas sacaron la peor versión a raíz de esta virus. Fue algo muy extraño cómo la sociedad estaba actuando, pero también súmale que los mandaron a estar encerrados. Muchas personas aquí, y más aquí en México, que tenían que salir a trabajar, no podían trabajar. Ajá, exactamente. O sea, fue como dentro de que era el emblema, punto número 1 de este gran virus, fue el cubrebocas. Ajá. Que muchas personas afirman que este cubrebocas era para mantenerlos, o fue como un símbolo para mantenerlos en silencio, controlados. No podías opinar, no podías hacer nada. ¿Sabes? Entonces, es curioso porque existe una teoría, una teoría conspirativa que habla sobre el proyecto Silencio. Ok. Este proyecto involucra que querían ciertas partes de la élite, querían ver qué tanto podían tener el control de la sociedad, qué tanto se sometían a este tipo de cosas. Entonces ya entra a esto mismo de que, ok, vamos a hacer un virus que se le salió de control. En este caso surgió en Wuhan, China, en el 2019. Por eso te digo que ya estaba todo planeado. Y aquí yo quiero hacer un paréntesis. En aquel tiempo yo estaba trabajando para Barclays. Barclays, un banco de Londres dentro de... Bueno, Barclays es un banco muy famoso de Londres. Y yo trabajaba en aquel tiempo para esa... Yo trabajaba acá en México, pues, pero estaba en un proyecto designado a ese proyecto. Esto es de donde entra mi teoría conspirativa, ¿no? Había unas pizarras que teníamos ahí dentro de las oficinas que justo, te estoy diciendo que fue en septiembre cuando yo empecé a trabajar en esta empresa del 2019. A finales del año aparecían gráficas como que caían, o sea, como que el mercado se caía. Entonces yo le pregunté a uno de los compañeros que ya tenía muchísimos años ahí. Me dice, no, es que como es el fin de año, suele haber estas bajadas por cuestiones de los mercados se mueven. Pero también no descartemos que pueda ser algún nuevo producto o algo que siempre entra o sale con esta, ¿cómo se puede llamar? Con incógnito, no sabes si va a ser bueno o va a ser malo. Es lo que dice las experiencias que yo tengo es lo que dice. Y a un compañero, güey, se le ocurrió decir, es que es el virus de cada 100 años. Estoy hablando de 2019, septiembre, güey. Virus de cada 100 años. Yo me puse a pensar, En estas fechas. Sí. Cada 100 años siempre hay una pandemia o una de esas, ¿no? Entonces me dio risa, le dije, ¿y crees que sea eso? Pues cada 100 años hay, estado de la peste negra, está tal y tal, empezaron a dar nombres, ¿no? Y a mí se me hizo muy curioso eso. Dije, bueno, pensamientos de la gente. Quedó ahí. Entonces. Quedó ahí, güey. Entramos a enero y yo trabajaba para, esta empresa y había mucho indio, mucha gente de la India. Entonces llegan y unos, güey, llegaban bien malos. Y de repente empezaron a haber varios casos de que, oye, no, que tengo bien gripa y me siento muy mal. Esto te estoy diciendo ya en enero, güey. Sí. No estamos hablando que hasta marzo, que detonó todo aquí en México. Detonó aquí en marzo, Nos dicen en la oficina que nos vayamos a casa, que firmemos la salida de los equipos para llevarnos a la casa y vamos a ir a trabajar a casa porque pues hay un contagio en las oficinas que no quieren que se haga más grande. Eso me llamó mucho la atención porque por lo general cuando uno tiene gripa o algo no te dicen, no vengas a la oficina, quédate en tu casa. No, güey, no había pasado eso. Aquí es donde te da a entender que ellos ya sabían, bueno, en este caso, fueron órdenes de centrales de Barclays, en este caso el proyecto, que todos los que estaban trabajando para ellos, los que estaban en sus cuentas, se fueran a trabajar a casa. Pues bueno, empieza el papeleo, la empresa, había más proyectos, a todos nos empiezan a mandar en enero a hacer famosos. Todo bien, güey, aquí llegué a la casa, me acuerdo que me dio COVID, yo no sabía, güey, estaba bien malo. Curioso, a nadie de la casa le dio más que a mí. Y yo convivía con todos, güey. O sea, algo muy, muy extraño. Bueno, pasa el tiempo, llegamos a un punto donde pasan 3 meses y nos dicen en la oficina, ¿saben qué? Esto va a ser para largo porque lo que estamos viviendo ya es un problema de salud grave. O sea, ya se está viendo en muchos países y no podemos regresar a oficinas. Y fue cuando aquí en México se hizo oficial de que estaba este famoso virus, ¿no? Aquí lo que yo quiero preguntarte, ¿cómo viviste tú esas fechas o en esa época esa noticia?
Fíjate que al principio pues no te la... Lo tomas como desapercibido, güey. O sea, no te la crees como del todo. Hasta que llega aquí a México. O sea, cuando llega aquí a la ciudad, es cuando ya te empieza a caer como el 20. Ay, güey. No, tienes que irte a trabajar a casa. En mi caso, no fue tan igual de ir a hacer a home office. Simplemente creo que fue como en abril. Sí estuve yendo a la oficina. Y ya fue cuando ya nos mandaron a la casa. Lo viví de una manera... también de alguna manera fea, güey, porque a raíz de este COVID fallece mi abuelo. Mi abuelo falleció de COVID. Sí. Y fue muy, muy, muy gacho, güey, porque a mí me tocó... Mi abuelo no es de aquí de Guadalajara, mi abuelo es de Oaxaca. Entonces, allá se dio mucho de que, bueno, nos avisan que fallece, mi mamá quiere ir para allá y no la dejan. Le hablan sus hermanos le hablaron, le dijeron, ¿sabes que no te arriesgues? Porque aquí está muy feo el contagiadero. Muy feo el contagiadero, perdón. Y no, ¿para qué te arriesgas? Te subes a un taxi y te puede dar COVID. A la mayoría de la gente le está dando COVID acá. Para esto, antes de que falleciera mi abuelo estuvo malo, estuvo enfermo y estuvo en la casa. Aquí es donde yo te decía ahorita que mucha gente mala, o bueno, gente que abusó de esta enfermedad. ¿Por qué? Porque a mi abuelo lo quisieron meter al hospital, güey, a internar, pero les estaban cobrando 100,000 pesos para poderlo dejar entrar. Imagínate, un hospital público, o sea, del seguro, sí. que es como ya que, estaban lucrando que es gratuito, esto, ya estaban gritando lucrando con ese tema, güey. Y nos estaban cobrando 100,000 pesos para que mi abuelo pudiera entrar. Un hospital que es gratuito, que es del gobierno, güey, que se supone que es gratis para todos los que trabajamos, que para que nos rebajan un seguro, ¿no? Entonces, pues no se pudo, no se tuvo el dinero, y no se tuvo más que regresar a mi abuelo a su hogar, güey, y ahí falleció. Y fue a raíz del COVID. Entonces es donde te menciono, lo viví de una manera triste porque falleció uno de mis familiares, que fue mi abuelo, y también me doy cuenta del lado malo de los seres humanos, güey, porque sí hubo mucha gente que estuvo lucrando, entre ellos el gobierno, obviamente, que estuvo cobrando muchas cantidades de dinero para que su familiar pueda ingresar a uno de estos instalaciones. Y vaya que estaban retacadas los hospitales. Yo recuerdo los hospitales llenísimos, no solo aquí en Guadalajara, en otros estados estaban retacadísimos. No sé si es muy exagerada las cantidades de personas que estaban adentro, no lo dudo, pero sí fue como de ay, güey, ahora sí, este tema sí está muy, muy delicado. O sea, te digo, hasta que no te cae el 20, tú lo puedes ver en las noticias, o sea, y decir, bueno, eso está pasando del otro lado del mundo, no viene para acá. Pero cuando llega a México y cuando llega a tu ciudad y cuando tu vecino ya le da, y a la persona de al lado es cuando dices, ay, orejas, y ahora sí ya, este tema ya es un tema delicado. Entonces, sí lo viví con temor, no te voy a decir que no, con delicadeza, porque obviamente a mí me dio COVID, a mí también me dio COVID, a mí sí me dio para abajo, sí me puse bien malo, y incluso te puedo decir que arriesgaste a mis papás, porque me llegué a dormir, no dormía yo en mi cuarto, yo dormía en el cuarto de mis papás, y mis papás a veces durmiendo y se metían al cuarto, y a ellos nunca les dio, como dices tú, y también a mis familiares de ahí de mi casa, creo que a ninguno les dio, más que a mí. A mis papás nunca les dio, güey. Nunca les dio. ¿Y sabes qué es lo más mamón? O más curioso, que te decían, güey, pues es que no te puedes automedicar, no te puedes poner inyecciones. Yo, ¿cómo te diré? Inconscientemente, ignorantemente, si tú lo quieres llamar así, me acuerdo que fui a una farmacia, güey. Fui a una farmacia y me pusieron inyecciones. Y te digo que fue COVID porque yo no me sabía la ni olías ni te sabías. Ni olías ni me sabía ni nada. O sabores muy raros, exactamente, ¿no? Sí, era muy castroso y la fiebre todo lo que da, dolores de huesos, todos los síntomas de COVID me dio. O sea, no tuvo un diagnóstico, perdón, no tuvo un diagnóstico tal cual, pero sí te puedo decir que fue COVID porque tenía todos esos síntomas y todos esos síntomas de no poder oler y que, bueno, y que la comida me supiera como a cerillo de... Sí, me sabía como a cerillo. A mí me sabía cerillo, a plástico. Así, quemado, plástico eso, quemado. Exactamente. Sí. Justamente te iba a decir la eso. crema, los lácteos, todo. Hasta la coca. Ahorita fuera de cámaras te decía que yo me di cuenta que tenía COVID cuando le di un trago a la coca así fuerte y no me sabía nada. A mí, ¿sabes qué se me hizo bien curioso, güey? Que el olor de la marihuana, bueno, no sé si no se vayan a censurar, el olor de la ganja, güey,
la empezaba yo a oler muy dulce a miel. Hasta la fecha, desde hace 4 años, yo ya no huelo este olor característico como a pasto quemado. Bueno, es que como a hierba quemada ya no lo huelo yo así. ¿Sabes cómo siento yo este olor? ¿Has probado los de estos bubalubu, de estos de mora? Los de morita. Los de mora. Así yo huelo el olor de la... Como a miel, hasta la fecha, ¿eh? Qué curioso, güey. Hasta la fecha. Sí. No, entonces, bueno, volviendo al tema, te digo que yo estando con mis papás allá en sus camas y mis papás mi mamá, en el caso de mi mamá, me llevaba mi comida, pues a veces que me atendía 2, 3 cosas y nunca le pegué nada, ¿eh? Nunca les digo, gracias a Dios, no fui causante de que ellos les dara, porque ellos son más grandes y pues ellos eran más vulnerables. Sí, decían que eran las mayores. Las personas mayores eran más vulnerables a esta enfermedad y gracias a Dios a mi papá nunca les dio. Pero sí fue como de que, ay, qué curioso que nada más a mí me haya dado. Pero fue un año muy triste. Fue un año en general muy, muy triste. Muy solo en las calles, las escuelas. Todo se innovó. Obviamente todo se innovó. Otras personas consiguieron buenos trabajos a raíz de este virus. De nuevas modalidades de escuela. De nuevas modalidades para trabajar. Ya lo decías tú con el home office. Nuevas modalidades para poder aprender algo. Incluso hasta para tener algún nuevo oficio. Los TikTok que salieron muy de moda. Sí, todo lo tecnológico o estas redes sociales se fue para arriba. Incluso si te recuerdas a las ¿cómo les decían? A las nenis. A estas chicas que vendían por internet. Se pusieron muy de moda. Sí. Consiguieron mucho trabajo esas nenis, las que vendían por internet y se veían en tal lado. Punto medio y voy te llevo. Porque muchas se quedaron sin trabajo. Hubo muchos recortes de personas que tuvieron que recortar. Empresas que quebraron y pues dejaron a muchas personas sin empleo y muchas personas optaron por vender en internet. Entonces generaron un nuevo ingreso, generaron un nuevo talento y creo que muchos de estas personas ya incluso ya tienen hasta una empresa establecida gracias a este virus. Eso fue, algunos pudieron sobrellevar. Sí, no digo que todos, algunos. No todos. Entonces también había una teoría que decía que esto lo ocasiona, bueno, no teorías dentro de los planes conspirativos, de que todo esto lo ocasionó cierta élite para llegar a un punto de obtener más recursos y que ellos tener más y la gente tuviera menos porque no hubo ingreso para muchas personas en esas fechas. También le suman a que creo que en el 2020, 2021 hubo demasiados satélites de Starlink. Starlink. De estos para el internet, que no sé qué. Para que el internet lo tengas en cualquier parte del planeta. En cualquier parte del planeta. Y aquí es donde entra la parte más conspiranoica de esta sección, que decían que la vacuna tenía ciertas nanotecnología que hacían para poderte tener controlado, ¿no? Y mucha gente dice, no necesitan inyectarte para que te controlen, ya te controlan con el teléfono, ya todo el tiempo estás con él, o sea, ya estás controlado. No necesitaban una vacuna para controlarte, ¿no? Pero dentro de los más radicales de esta teoría es que dicen que dentro de tus vacunas iban virus, iban cosas para que tu sistema inmunológico ahora te afectaran más otras cosas, otras enfermedades, otro tipo de cosas directamente a ti. Que dentro de esto nosotros conocimos a personas que a partir de esta vacuna su salud mermó demasiado. Sí, incluso llegaron a fallecer. Fallecieron. O si tenían algún problema de salud, se lo potenció. No quiere decir que sea una secuencia de esta vacuna, pero sí una casualidad muy grande. Sí, claro. En múltiples personas. Y es que esta vacuna, ¿qué fueron? 3, 4 meses que estuvieron y luego la sacaron. Sí, fue muy rápido. Entonces dicen que esto no es posible. Tienes que tener ya preparado esto, porque ¿quiénes fueron los que hicieron ricos? Pharma, empresas como Microsoft, los de estos de meetings, de todo tecnológico, obviamente se iban a ser más ricos porque la tecnología empezó a ser más requerida. Sí, claro. Estas plataformas de videoconferencias obviamente se popularizaron más, estuvieron generando más dinero. Entonces sí, es una coincidencia muy grande que tiene esta nueva sociedad o esta élite que estuvo generando más dinero, pero más pobreza para otras personas. Sí, claro. A partir de estos puntos. Aquí es donde te pregunto, ¿piensas que fue un ataque planeado para ciertas sociedades? Porque muchos trabajadores de cierta área fueron afectados, ¿no? De eslabones bajos, por no decirlo así, ellos lo catalogan así como eslabones bajos,
que eso está mal dicho. Y un güey en una conferencia dijo eso. O sea, es al punto en el que se referían. Voy a tratar de buscar la referencia ahí y anexarla al video. Ahí es donde tú dices, ¿qué onda? ¿Por qué se está refiriendo hacia la gente como eslabón bajo? Porque decían, son los que más se exponen y son los que van a estar afectados. O sea, güey, no es un eslabón, sigue siendo una sociedad que está conjunta, ¿no? Claro. Porque gente de la élite, aquí es donde decimos élite, pero también, o sea, son personas común y corriente, tienen mayor acceso a unas cosas y ellos no. Sí, claro. Que es donde dice que todo esto se fue afectando. Se fue afectando. Sí, así es, Fuxio. La verdad sí, es que yo siento que sí hay mucho chanchullo. No solo, pues sí, hablando de las élites, ellos controlan obviamente todo. Los gobiernos también, pero no. Ellos van dentro de la... O sea, son controlados por esta élite. Efectivamente. Entonces sí, yo digo que sí, francamente, todo fue planeado. Lamentablemente no te podría decir tal cual cómo y por qué, pero sí te podría decir lo que ya te mencionaba ahorita. A raíz de mi experiencia, te das cuenta cómo no solo se desestabilizan la economía, se desestabiliza todo en general, desde los alimentos, el medicamento, ¿sí? La salud. Y pues francamente como incluso ya lo mencionabas tú ahorita en los trabajos, cómo incluso se llegó a cambiar personas y que otro tipo de factores los podían sustituir de sus trabajos. O sea, muchas personas fueron sustituidas de sus trabajos por otras herramientas a raíz de la pandemia también. Y tuvieron que dedicarse a otras cosas. Sí, tuvieron que estar como para sacar la papa prácticamente. Sí. Yo me acuerdo que hasta un cubrebocas te costaba 100 pesos. Un cubrebocas que ahorita te cuesta 5 pesos. No, ni 5 pesos, 2 pesos, 3 pesos. Porque todo esto, otra cosa de los cubrebocas, fue el mercado que necesitamos. Y todos esos que se dedicaban se hicieron millonarios, multimillonarios, güey, con eso. Y en cuestión de meses, de un año. Menos de 6 meses ya eran multimillonarios por este sistema. Quizás supieron manejar el mercado, supieron dónde invertir, en qué lugar estar posicionados, y de ahí todo venga. Sí, claro. Y mientras tanto la gente pues no podría quedarse en sus casas nada más estando encerrados, porque pues tenían que salir a trabajar, pues si no, ¿cómo llevaban el sustento? Las casas siguen rentándose. Bueno, en este caso, las personas que rentan su hogar, que rentan para vivir en un hogar. Aquí hubo algo bien extraño que muchas personas les fiaron a todos aquellos que tenían deudas, las pausaron. Es aquí donde tú ves que hay una sociedad que sí quiere hacer el bien y otra sociedad que no quiere hacer el bien. En algunos gobiernos, este impuesto, o más bien no impuesto, sino esta cobranza por retardos, no se estaba aplicando. En otros gobiernos sí, en otros países. Te atrasas con tus pagos, lo siento. Interés. En otros países era de que no puedes cobrar por lo que estamos pasando. Va a haber un subsidio que nosotros te vamos a estar dando, pero que este mismo subsidio no te va a cobrar intereses en tanto tiempo para que tú esa deuda la condones. Pero cuando ellos tengan te van a tener que pagar. O sea, los mismos empresarios ganaron, a pesar de que un dinero que se les había pagado, ¿no? Sí, claro. Otro de los puntos muy importantes que lo habías mencionado era que cuando pasó esto, que tu mamá quería ir para Oaxaca, que por este transporte no te podías mover. No podíamos mover, nada. Y es que todo esto en Europa estaba el Green Pass para moverte, ya cuando había pasado un poquito de tiempo. Pero todo esto, aviones, camiones, todo estaba cerrado. O sea, fronteras completamente cerradas. Otro punto muy importante que después de esto, ya cuando empezaba a haber un poquito de movimiento, estaba el Green Pass, el que te digo de Europa, estaba el QR en China, que esto solo te lo daban si te vacunabas. Si no te vacunabas, no tenías permitido salir. Creo que muchos de nosotros incluso nos vacunamos nada más por eso, porque sí te asustaban diciéndote, si no te vacunas, si no tienes la vacuna del COVID, no puedes salir del país. Sí, todos estábamos motivados de salir. Y cuando, por ejemplo, en este caso que querías viajar y decías, no mames, fui varias veces a Estados Unidos, tus vacunas, y tenías una hoja que le batieras la vacuna, te la pusiste en tal fecha, tal día, porque nomás permitían ciertas vacunas. La vacuna rusa no la querían, ni la vacuna china, creo que nomás era la vacuna, ¿cómo se llama esta? De Johnson & Johnson, creo que era. Y la otra era de otra empresa muy, muy grande de estos de Pharma, no sé qué chingados.
Pero una pregunta, güey, tú que vas a Estados Unidos, ¿sí te la piden actualmente? Sí, güey. Ah, no, ya ahorita ya... Ah, ahí te va un punto que el presidente actual de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que todas esas sociedades que empezaban a pedir que la gente se vacunara iban a ser juzgadas porque no puedes violar ¿cómo se puede decir? Lo que tú eres y obligar tu integridad no pueden porque te hicieron que pasaras por un proceso que a lo mejor era dañino para ciertas sociedades y aún así no había el control y los obligaron. Entonces dicen que todos esos van a ser juzgados por el gobierno. Bueno, eso lo dijo hace mucho, ¿no? Ya recordé, sí, creo que sí. Incluso, bueno, escuché que mucha gente incluso de Estados Unidos no se vacunó. Sí, mucha gente no. ¿Sabes quién no se vacunó? Mi abuelita ni mi tío Cheo, güey. También mi hermano. No, ni madre, yo no me voy a vacunar, me van a matar. Sí, mi hermano también fue una de las personas que no se vacunó. Él va mucho con un, ¿cómo se llama de esos que te dan como... ¿Homeópata? Homeópata. Este homeópata viene de allá de... Pues de allá de... es un homeópata de la iglesia. Y viene de allá de... Ha ido pues allá al Vaticano y todo esto. Y le mencionaba que no se vacunara, que porque era algo muy, muy peligroso para las personas que llegaran a tomar esta vacuna. ¿Sí? La verdad yo no le tomé importancia porque pues yo lo que me urgiera para mis temas de poder salir de la país, todo esto. Entonces yo sí me llegaba a vacunar. Me puse hasta la tercera, el refuerzo. Ahí te va, yo sí me vacuné porque para entrar a Estados Unidos, cuando tú viajabas, o sea, que llegabas aquí, ya te habían pedido tu pase. Tus vacunas, la Azteca, Seneca, creo que era la otra vacuna, güey. La Aztec, no sé qué chingadas. Esa vacuna también te la pedían. Cuando tú llegabas a Estados Unidos, llegabas con el consulado y luego lo que te pedían. Traes No, perdón, al bajarte del avión. Estaban ya unas güeyes ahí con chalequito rojo. Y luego te decían, ¿traes tus vacunas? ¿Tu folio de vacunas? Ah, no, sí, eso lo dabas. Eran como tu pasaporte para viajar, güey. Y ya lo revisaban. Ah, ok, adelante. Ya te dejaban pasar. Si no la tenías, te aguantaban ahí y te regresaban. Cálmame. Sí, güey. Qué cura. Ajá. Pero era muy poca gente la que no tenía, porque desde que salías de aquí de México, ya cuando pasabas al mostrador, ellos te la pedían. Si no lo tenías, pues no podías viajar. Y la prueba tenía que tener mínimo 48 horas cuando la presentabas. O sea, fue un caso bien raro, güey. Sí, está. Otros, o más bien algunos piensan que estos detalles extraños del virus que este virus fue modificado para que fuera el contagio muy rápido. Porque todo resultó que cuando pasó esto fue porque se comieron un murciélago, no sé si te acuerdas. Ok. Que el virus viene del murciélago y que el murciélago hizo un contagiadero. Pero otro punto puede ser de que este murciélago estaban trabajando en este laboratorio que estaba en Wuhan y estaba cerca de un mercado. Pudo que se les hubiera salido o lo hubieran tirado accidentalmente y esto fue lo que hizo que provocara estos contagios. Es lo que mencionan estas teorías conspirativas. Otras lo que dicen es de que esta sociedad quería que esto pasara para el control que íbamos a estar, más bien que iban a estar teniendo, y que fue como una prueba de que ellos podían, como un simulacro, güey, como si viniera algo peor todavía. Sí, claro. Querían saber a cuánto la gente se podía ser controlada. Ok. Sí, claro. Sí, porque, no, lo digo, pensaba justamente en la Antártida ahorita. Dice que hay muchísimos virus también ahí congelados y que podrían ser desastrosos para el humano. Globales. Entonces, creo que incluso el tema del virus del COVID es un pedazo de risa a comparación de estos virus. Sí, y todo esto conlleva esta misma teoría que viene el Gran Reset, le llaman. Un reset. Empezamos, ¿qué es lo que hiciste primero? ¿Qué es lo que modificaste? El temor de las personas. La forma en la que ahora quieres viajar, tus vacunas. Ahora necesitas pasar a tu cubrebocas. Que esto, como te mencionaba, era simbólico porque era como te estamos callando y no te das cuenta. Claro. Y era como el símbolo de que me someto. Esto dicen estas personas que se dedican a estas teorías que dicen que fuimos manipulados por la élite y ellos ganaron, hicieron lo que quisieron y más millonarios hicieron todavía con el miedo. Aquí es donde entra, donde siempre han trabajado con el miedo de las personas. Claro. Sí, tiene sentido, Tiene sentido. Yo creo que donde más puedes atacar es con el miedo de las personas. Sí, es como se manipula todo eso. Sí, efectivamente. Hay algo que marcó mucho toda esta zona, que quizás a lo mejor hasta la fecha, no sé si este video nos lo vayan a bajar, porque en aquel tiempo quisimos grabar algunos y no pudimos.
nos tumbaban el video, no sé si te acuerdas. Grabamos, tumbaban. Entonces ahora, no sé si este video ahora también se ha afectado, pero me sorprendió la censura que tenía hablar de estos temas del COVID. No sé si sí, a inicios era muy nuevo. No podías íbamos desinformar a la gente. A muchos doctores fueron suspendidos porque decían, no, es que no hagan este tipo de cosas porque están alterando. Y a esto voy, a historias que nos han llegado y que ahorita vamos a narrar. Que fue como muchos doctores que se oponían a este tipo de cosas y después decían, no, es que sí lo tienes que hacer. Cuando al principio ellos te decían, no lo hagas. No sé si te acuerdas de eso. Hubo muchos casos donde decían que no aplicaras cierto tipo de cosas y al día estos doctores se retractaban de lo que habían dicho o hecho. Sí. No sé si te acuerdas de eso. Sí, algo sí recuerdo de algunas historias. Incluso muchos videos, no solo de nosotros, fueron dados de baja. ¿Sí? Porque hubo personas que estuvieron dando información que pues era concreta y era útil para muchos de nosotros, pero ¿por qué motivo y razón fueron censurados? Ahí sí, francamente es donde dices, ¿qué pedo? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Digo, es tema de nada más hallarle sentido común a las cosas, ¿sí? Pero sí es dejarlo como al aire. Algo muy extraño. Algo muy extraño. Y ahí lo que te decía, que según detrás de toda esta sociedad estaban el Foro Económico Mundial, que fue uno de los beneficiados. Porque para esto aquí en México surgió mucho de que, no sé si te acuerdas que metían mucha presión a México para que México no estuviera sacando petróleo. Que decían, no, es que ¿para qué sigues sacando petróleo? Que tienes que pausarlo. Y México, no, ni madre, no va a pausar nada. Y que los petróleos, que mucha gente aquí, los contras de los que estaban del cabecita de algodón, que decían, sí, sigue sacando petróleo. Y vean cómo el petróleo ya no vale, que a muchos países ya no podían, no sé si te acuerdas que decían mantener estos y que estaban regalándolo. Decían, no, es que ya no es viable esto. Y el cabecita de algodón, que fue reprimido por ciertas élites, por decirlo así, y ese güey siguió con su consumo produciendo lo que estaba produciendo, aunque no hubiera todo este gasto, porque no se estaba gastando, pero lo estaban sacando. No pueden, son cosas que no puedes parar, y menos en México, que no tiene la infraestructura para parar todo lo que está acá, ¿no? Efectivamente. Igual no lo iban a hacer, y Estados Unidos metió sanciones, Europa le metió sanciones a México, y después de 6 meses ya necesitaban el petróleo. ¿Y qué fue lo que hizo México? Con todo lo que había sacado, empezó a venderlo bien caro, pum. Y ahí fue donde cierto dinero, que se pagó la deuda externa, no sé si supiste, con todo este dinero, porque fue ya, el petróleo se elevó. Lo que querían supuestamente estas élites era de que no hubiera desabasto de esto para que ellos fueran los únicos que pudieran vender este producto. Porque había petroleras muy grandes que eran los que querían que pausaran, pero ellos tenían un abasto muy, muy enorme. Cuando pasa esto, lo único que estuvo abasteciendo muchas, que no hubo tampoco combustible, ¿te acuerdas? Aquí en México casi no sufrimos de eso, porque igual ni te movía. Pero no había escasez, supuestamente. Pero ni tanto. Entonces fue algo bien cabrón, güey. Dentro de estas te digo que estaba el Foro Mundial de Klaus, creo que se llamaba Big Pharma, con ganancias millonarias. Big Tech, que es otro de tecnologías, y gobiernos que probaron el control social extremo. China, que fue uno de los países, ahorita ¿cuál era la primera economía mundial? China. Y fue el país que más censuró y más censura tuvo todo este tema del COVID, porque ahí sí fue algo bien extremo. También en la sociedad de China y en India también. Y fueron cosas que se cerraron completamente al mundo. Sí, claro. Y también muchos de diferentes países le cerraron fronteras a China completamente. ¿No te acuerdas que no había nada, güey? Sí. Dicen que dentro de estos hasta el Vaticano estaba involucrado, güey. El Vaticano siempre está en todos lados, güey. Porque pues es que es un nivel político muy grande. Muy grande. O sea, lo vemos del lado religioso, pero políticamente está pesadísimo el Vaticano. No, sí. Pesadísimo. Y bueno, las señales de este experimento, como ya lo sabemos, pues fueron las mascarillas que nos mascarillas que nos obligaron a utilizar y las vacunas que nos obligaron a hacerlas. Como esto ya lo mencionamos, las personas que no se vacunaron, que supuestamente si no te vacunabas te ibas a enfermar. Ve, güey, mi abuela y muchas personas mayores no se quisieron vacunar y siguen. Y muchas personas mayores que se vacunaron fallecieron. Sí, es algo muy extraño. Muy lógico. Y si no fallecieron en ese mismo año, fallecieron a los 2, 3 años. Sí, o sea, pero se aproximó este tipo de detalles. Y bueno, al final de cuentas querían que esto fuera todo para un ID global y tener la cierta información
de quienes sí se dieron hasta este punto. Sí, claro. Y dieron mucha gente de baja, mucha gente en todo el planeta se dio de baja. Incluso también se mencionaba que lo hicieron también para poder restablecer o poder tener ya como un equilibrio de personas en el planeta. Pues, porque ya éramos muchísimos. Para reducir la población. Para reducir la población. Sí, decían que y sí. Pues también nuestros, ¿cómo se dice? Nuestros... ¿cómo se le puede decir? Nuestros recursos pueden estar a la par de las personas que somos aquí en el planeta, porque ya éramos se más. Estaban acabando mucho los recursos, ¿no? Efectivamente, también eso es otro de las teorías que se me... Ajá, efectivamente. Pues mira, con esto damos por terminado esta parte conspiranoica de los íconos, pero no termina del todo, porque tenemos varias historias que nos mandaron, güey, y que yo luego cuando las estaba leyendo dije, ¿qué pedo? Porque... Sí, debe de haber historias... bien raras, güey. Raras, tristes. Feas. Y otras quiero imaginar, y tengo la confianza de decirlo, hasta de milagros. De que haya habido cosas buenas. También no lo dudo. Pues mira... A lo mejor ahorita no te las mandaron, pero puede que sí hayan sucedido. Sí, claro que sí. No me cierro a eso. Ajá. Sí. No todo puede ser malo. Pues mira, ahí te voy a empezar leyendo esta. Que dice que era diciembre del 2019, todavía ni hablaban de pandemia. Escucha, güey. En las noticias esa madrugada recibimos bueno, esta la manda un médico. Recibimos a un chavo de unos 20 años que se estampó en una moto contra un tráiler en la carretera Zapotlanejo. Aquí en Guadalajara. Sí, fue aquí en Jalisco. Llegó destrozado con fracturas expuestas y hemorragia masiva. Lo metimos directo a quirófano, pero no resistió. Yo estaba preparando el parte de defunción, listo para poner traumatismo múltiple. Y fue entonces cuando la jefa de turno me dijo, no doctor, anótalo como neumonía viral. Neumonía viral sospechosa. Sí. La miré incrédulo, como si murió por un choque, le comentó. Y que ella le respondió, son órdenes, hay protocolos nuevos que se están bajando desde arriba, necesitamos reportar esto como un caso respiratorio. Pensé que era un error absurdo, pero meses después, cuando explotó lo del COVID, me cayó el 20. Estaban inflando estadísticas. Ajá, estaban inflando estadísticas desde antes que lo anunciaran al público. Sí, lo que te mencionaba ahorita, mi Yeshua. Quiero imaginar que lo que te decía cuando le pasó esto a mi abuelo, no sé si ya estaban exagerando mucho las cantidades de personas que estaban en los hospitales o si era verdad. ¿Sabes? Porque era muy exagerado. Lo que me platicaban mis familiares allá en Oaxaca es que sí era muchísima la gente que estaba en los hospitales. Más sin embargo, no quisiera decir que todos fueran por COVID. Y entonces, quiero imaginar que también hubo mucha manipulación de información desde adentro, desde que a lo mejor ni siquiera fallecieron por el COVID, ¿sabes? Sino que fallecieron por otra situación por otra muy diferente. Razón muy diferente. Sí, muy diferente y nada que ver, absolutamente nada que ver con un tema de gripe. Fue algo bien extraño que estuvo muy raro. Por eso te digo, me suena muy raro. Me sonó muy raro, perdón, porque siento que sí se manipuló mucho y se exageró mucho las cantidades de personas que fallecieron por COVID. De que sí fallecieron, obviamente sí fallecieron, pero dejaron de existir. O dejaron de existir, pero sí fueron mucho. Estuvo muy raro. Sí. ¿Quieres leer la siguiente? La segunda nos la manda una suscriptora, nos la manda como anónimo y dice la aspiración. Perdón, tiempo. Muchas vienen con nombres, güey, hay que tratar de evitarlos para no. Ok, todos en anónimo. Sí, anónimo. Sale. Todo. La aspiración en geriatría. Era febrero de 2020, cuando apenas llegaban las primeras noticias de contagios. En la residencia geriátrica atendía a doña Carmen, una mujer con Parkinson avanzado. Una noche se atragantó con su cena, puré de verduras. Aspiró alimento a los pulmones y aunque le estabilizamos, en horas desarrolló una neumonía por respiración y falleció. Cuando fui a llevar el certificado, la supervisora me pasó un papel ya impreso. Supongo que fue complicación de COVID, pero no tuvo un síntoma de respiratorios. Se atragantó. Protesté. Ella suspiró y dijo: si lo pones así, tendremos que abrir protocolo de negligencia alimentaria. En cambio, si es COVID, el hospital recibe apoyo y todo queda cubierto. Nadie investiga. La familia nunca supo la verdad.
cuando meses después pidieron el expediente y parecía registrado como neumonía por coronavirus confirmado. Yo me quedé helado. Es lo que te digo, güey. Hubo gente que infló los números. Y sí es cierto lo que mencionan aquí. Una vez que decían que era COVID, ya no podían hacer los análisis por cuestiones de ¿cómo se llama esto? De salud. Para no contagiar. Sí, güey. Y era como, ok, lo meten a bolsa y cierran. Ya no los podías nivelar, güey. Eran directamente a crematorio. Sí, a lo mejor ni sabes si en realidad también te dieron a tu familiar o no, güey. Eran tantas gentes que tuvieron allá adentro que no sabes si en realidad te dieron las cenizas de tu familiar y todo el tema de negligencia también. Si en realidad atendieron a las personas, a lo mejor ni siquiera era COVID, a lo mejor era otra cosa. Y nada más, pues, es COVID, pues ahí que se muere. Estuvo bien raro, o sea, sí fue muy, muy triste. Mira, aquí está otro. Dice, en mayo del 2020 los hospitales estaban llenos y la atención era insoportable. En la habitación del área psiquiátrica un paciente se colgó con las sábanas. La escena era clara. No había dudas. Esa noche la dirección reunió a la familia y les planteó: si lo declaramos como suicidio, hay investigaciones forenses, retrasos y burocracia. Si aceptan que fue COVID, el entierro será inmediato y sin complicaciones. Los familiares agotados terminaron aceptando. Yo tuve que firmar que el parte como fallecimiento por insuficiencia respiratoria asociada a COVID-19. Esa fue una de las veces que más me costó dormir. No era un error, era una mentira directa. Sí. Ya hasta el punto de llegar como al descaro de ya. Abusaron también del ánimo de las personas, ¿sabes? Ya también ves a los familiares cansados, tristes, que ya los agarras muy vulnerables, güey. Abusaron incluso también de esa parte, güey. Y más por cómo estaba la sociedad en ese momento, por todo lo que estaba pasando. El miedo, con ya la tristeza. Sí, agarraron a las personas, a los familiares en este caso, muy vulnerables. Yo creo que hoy en día muchos de los familiares que llegaron a pasar como este tipo de situaciones deben de estar, pues no sé si arrepentidos o ¿cómo te diré? De tristes todavía por cómo fue que les entregaron los cuerpos a su ser querido fallecido, pues. Sí, ¿cómo fue que sucedió eso? Sí, ¿no? ni siquiera un entierro, una velación digna, ni siquiera nada de eso. Entonces sí fue como un tema muy, muy triste en temas de hospital. Estuvo bien raro. ¿Te avientas la otra? La pelea en la salida del bar. Octubre del 2019, antes de que se declarara pandemia, atendimos a un hombre que llegó apuñalado tras una niña fuera de un bar en el centro. Falleció por hemorragia interna. Diagnóstico clarísimo. Era clarísimo. Sí, pues imagínate la hemorragia. Definitivamente. Una semana después recibí una llamada de un coordinador administrativo. Doctor, cambie la causa del sistema. Ponga infección viral sospechosa. Necesitamos cuadrar cifras respiratorias antes de fin de año. Efectivamente. Yo pensé que era una broma. Que tenía que ver apuñalado. ¿Qué tenía que ver un apuñalado con virus respiratorios? Lo dejé pasar, pero cuando en enero del 2020, empezaron a salir noticias de un virus raro en China, recordé esa llamada y entendí. Ya estaba preparando números antes de la pandemia oficial. Entonces ya era algo que ya venían trabajando con ellos, con la gente de arriba, sí, trabajando ya desde antes. Aquí lo que me sorprende a mí es de que mucho antes ya estaban hablando de que respiratorio. Sí, ya. Algo ya estaba planeado desde ahí. Es lo que te digo, que esto le da más fuerza a esta teoría que te mencionamos del Proyecto Silencio, de que ya tenían organizado esto, ya estaba cuadrado que todo esto iba a suceder. Sí, claro. Desde la vacuna, también el tiempo récord que la sacaron. Sí, efectivamente. Eso ya venía desde antes. Bueno, ya era 2019, finales del 2019. Ajá. Y ya se venía preparando todo esto. Ya estaban entrenándolos y preparándolos a todos los enfermeros y doctores para dar este tipo de resultados. Dice, en julio del 2020 los hospitales estaban al borde del colapso. Recibimos una llamada de un hombre de un paro cardíaco en plena calle. En la colonia San Juan de... eso es aquí, San Juan de Dios. Lo reanimamos en ambulancia, pero murió antes de llegar al hospital.
Al entregar el parte, la directora clínica me llamó aparte, ponlo como sospecha de COVID. Le dije que era un infarto clarísimo, sin síntomas respiratorios. Ella bajó la voz. Si lo firmas así, el hospital recibe... Ah, mira, aquí está. Recibe un bono. Te lo recompensaremos a ti también, no seas terco. Me negué, pero a la semana vi que el sistema ya aparecía como defunción por COVID confirmado. Sí. Me di cuenta de que mi firma no era importante. Los expedientes se podían alterar digitalmente. Sin problema. Pero ya estamos hablando ya aquí también, ya sacó como el cobre, obviamente. De que estaban recibiendo subsidio. Sí, obviamente. Y eso es obvio. No lo van a hacer tampoco de a gratis. No, pero pues sí, aquí ya pues ya está, ya se tocó por fin el tema como económico, de cómo es que, cómo tan fácil estaban haciendo las cosas para poder alterar este tipo de datos. Pero pues qué lamentable. Ahí está, obviamente la otra. Veremos que voy acá arribita, ¿no? Ajá. Marzo del 2021. Esto ya es un poquito, bueno, un año después de cuando inicia la pandemia. Justamente un año, ¿no? Sí, ya marzo ya del un 2021, año. Un año pasado. Oficialmente desde que inició marzo 21. Aquí en México. Ajá. En México. Sí, ajá. Entonces, bueno, justamente ya un año pasando, llevan a urgencias a varios obreros tras un accidente en construcción. Uno cayó desde un cuarto piso y tenía fracturas de cráneo y no sobrevivió. En el hospital se reunieron el capataz con un administrador. Ya estaba cerca y escuché: si lo ponen como accidente laboral, la constructora se mete en problemas. Si es COVID, todo pasa rápido. El capataz aceptó, salió del hospital con un sobre en la mano mientras el expediente del trabajador aparecía: fallecimiento, complicación respiratoria de COVID-19. El cuerpo se entregó sellado en bolsa como si hubiera muerto por contagio y nadie más preguntó. Aquí la cuestión, Yeshua, es que ya mucha gente, no solo en temas de hospitales, constructoras, lo que tú quieras, carnicerías, lo que tú quieras, podría tomar sin problemas este tipo de datos y lavarse las manos sin problemas. O sea, yo como empresario tengo trabajando 100 gentes y 2 personas se me mueren, yo en ese tiempo pude haber dicho no, fue COVID. Ajá. Y sin problemas me quito las investigaciones no se hacían, güey. Entonces imagínate cómo estaba este rollo de poder manipular y poder cambiar algo que es como tan obvio como caerte de un cuarto piso, despedazarte en pedazos y decir que te moriste por un tema respiratorio. Una complicación respiratoria. Sí, estaban ya abusando mucho del sistema. Del sistema y de lo que estaba en ese tiempo de moda, que era pues esta enfermedad. Entonces se estaba alterando mucho la información. Yo te pude haber asaltado en la calle y haberte matado. Ya no, pues fue COVID. O sea, qué fácil. Y sales del bote, no te vas a la cárcel, no pasa nada porque él murió de COVID, tú no le hiciste nada. Fíjate que yo tenía un compañero en la universidad, él nos platicó que su abuelo falleció de un paro respiratorio. Y que como eran doctores, bueno, toda su familia eran doctores de profesión, era el único ingeniero de la oveja negra. Comenta que cuando fueron a hacer el parte médico y todo el pedo, le comentaron que firmara que era por COVID y que su papá le dijo: no me quieran ver la cara de tonto, fue un infarto. No, que por favor firme que es por COVID, que no sé qué. Dice que le sacó un mochín de pedo y ya que dijo: no, es que si firma le damos un dinero extra. Y que el señor no quiso y que se fue con infarto. O sea, todavía él ya no ejercía el señor, pero firme a lo que era sí, pues era y sí, al final de cuentas lo dejaron como infarto, no le pusieron que era COVID. Estuvo bien raro cuando nos platicaban, me decían: no, güey, pues que está bien raro todo. Decían que era COVID y le dio un infarto. O sea, mi compa nos platicaba así. Y bueno. No, qué lamentable, güey. Ahí te va, dice: en agosto del 2020 una mujer embarazada llegó con preeclampsia. ¿Qué es esa mamada? Preeclampsia grave. Hicimos todo, pero en medio de la cesárea no resistió. ¿Qué es esa mamada de preeclampsia? Es cuando ya está embarazada y ya está a punto ya de sacar el caballero, la comida. Al hacer el reporte, el jefe de ginecología me llevó aparte, me dijo: ponlo como COVID sospechoso. El seguro paga mejor y la familia recibe indemnización. Pero murió por complicaciones obstétricas, no por un virus. Respondí: ay, si lo leo mal, disculpen, no soy médico y no sé ahí lo podemos poner en unas tiritas. los términos que la aseguradora no cubría y la familia tendría que costear todo. Ah, mira,
Si insistes, lo que pasará es que la aseguradora no cubrirá y la familia tendrá que costearse todo. ¿Eso quieres? Allá como amenazándola. Ajá, me vi forzado a firmar en la partida de defunción. En la partida de defunción quedó como COVID probable. Fue la primera vez que me sentí que no tenía salida. Wow, qué triste. O sea, ya lo estaban obligando a que... Sí, no, y amenazando, o sea, dándole a entender que tendría que cubrir todos los gastos y quiero imaginar gastos muy, muy caros. Los nombres no los leas, no me vas a meter en problemas también a las personas. No. Pero muchas gracias, muchas gracias sí, a todos los suscriptores que nos están mandando todas sus historias y vaya qué tristes son. Lamentamos mucho, creo que todos vivimos algo así. Yo ya como les comentaba ahorita, yo lo viví con mi abuelo y fue un tema muy, muy, muy fuerte y muy triste, pero pues esto queda entre nosotros. Y sí. Sí. Abril del 2021 llega una joven con sobredosis, inconsciente, sin respuesta. Fallece en la sala de urgencias. Un médico con familia de la administración sugirió: ciérralo como caso COVID y así evitamos papeleo con Ministerio Público. El jefe aceptó y el expediente se ajustó. Semanas después, su muerte aparecía en estadísticas oficiales como COVID confirmado. Nadie mencionó drogas, nadie investigó más. Imagínate también cuántas personas de calle que fallecieron por otros tipos de razones. Y los agarraron y ahí. Y los mandaban a cremar, güey. Sí. Allí ya no hubo una fosa común, no hubo nada. Aquí, ¿cuál crees tú que haya sido como... ¿Para qué querían tanta gente? O sea, ¿para qué querían a huevo poner que había fallecido de COVID? ¿Cuál sería? ¿Para nada más alzar los números, inflar los números y generar más miedo? ¿O para qué? No, ahí comentaba ahorita en una historia que leímos que decían que recibían un subsidio. No, sí, obviamente entiendo la parte de los hospitales que ellos recibían dinero. Pero yo me refiero a las élites. ¿Para qué les convendría difundir miedo? Difundir miedo, ¿verdad? Yo también puedo pensar eso, lo mismo. Yo creo que era el principal punto es de que la sociedad dijera: no manches, se está muriendo la gente por COVID. Ya van no sé cuántos millones. No, mejor no salgo. Y es aquí donde entra otra vez la teoría esta conspirativa de la teoría silencio, que los querían tener encerrados para ver a cuánto la gente soportaba estar encerrado. Fue como un... ¿Cómo se llama esto? Cuando haces pruebas. Sí. Sí, fue unas pruebas que hicieron con la gente para ver qué tanto te sometías a esto. Si podían controlarte de esta forma. Yo quiero pensar, no sé si estoy en lo correcto, pero que fue esa una de las situaciones. Sí, puede ser que sí, pero también mucha gente tomó ventaja de esto, y muchas cosas también a raíz de esto mejoraron. Sí, estuvo bien horrible. Así es, mi Yoshon. Ahí te va, mira. ¿Ese es el último? No sé, a ver, No, güey, tenemos sí, es el último. Sí. Dice: en septiembre del 2020 ingresó un hombre que se había cortado severamente en un accidente casero con un vidrio. Murió por pérdida de sangre. Yo hice personalmente su prueba de COVID, dio negativa. Sin embargo, al revisar el sistema más tarde, el resultado estaba modificado como positivo. Le reclamé a mi supervisora y me dijo con frialdad: así es como se financia el hospital. No mames, no cuestiones si quieres conservar tu plaza. Me trasladaron a otra área semanas después. El caso nunca volvió a mencionarse. Entonces, entre más personas tuvieran registradas que tuvieran COVID, más bonos. Sí, le daban un subsidio, me imagino, por esto, güey. Por eso todos estaban inflando números. Ajá, no, pues a lo güey. Entonces, para generar un chingo de dinero. Claro, ya entiendo. En noviembre del 2021, en una clínica privada llegó un hombre herido por un accidente con cortadura de césped, parecido a la historia pasada. Murió por shock de hipovolémico. La familia de alto nivel económico pidió explícitamente que constara como COVID. ¿La razón? Su seguro internacional solo cubría muertes por pandemia. La clínica aceptó sin pensarlo. Aquí la familia fue al revés de todos los demás. Ellos sí querían que fueran, que pusieran en este caso que haya fallecido por COVID, pero ya por beneficencia de ellos. Yo vi cómo el hospital cobró tarifas extras por manejo de COVID y al mismo tiempo entregaron sobres con dinero a médicos y firmaron el reporte. Fue mi último turno ahí, no soporté la hipocresía. Bien por usted, qué bueno que renunció a comparación de los demás. Lo que mencionaba sobre de que inflaban o sea, que salían más caros, cubría muertes. No, el hospital cobró tarifas extra, lo que mencionabas de de cuando tu abuelo. Sí, cobraban, yo creo, muchísimo dinero en muchas cuestiones.
Pero bueno, en este caso la familia fue diferente a las demás, pero era una familia que tenía dinero. Entonces ellos les convendría más que pusieran en ¿cómo se dice? En los papeles de la persona fallecida que fuera por COVID, porque pues era ¿cómo se le dice? Estos seguros que ellos tenían eran internacionales y cubrían temas de pandemia. Entonces, pues, oye, que qué raro que un seguro cubra. Pero pues el seguro les da el triple. No, sí, entiendo. Pero que haya un seguro médico. Qué curioso. Que cubra pandemia cuando. O sea, ¿desde cuándo no lo tienen contratado? O sea, aquí lo que se me hace curioso es cómo y por qué ya existía que cubriera pandemia. No, pues sí, son seguros que... ¿Sí? ¿Me explico? A lo mejor se pueden ir hasta los extremos más grandes. Está todo bien raro. Sí, hasta por guerras debe de haber ¿Seguros? Seguros, yo creo. Sí. Pues bueno, las aseguranzas son cabrones. En todos los sentidos. Pero bueno, esas son una de las historias que nos mandaron los suscriptores el día de hoy, mi Yeso. Y pues bueno, qué tema tan controversial. Esperemos que nos vaya muy bien con el video en YouTube. Sí, ¿cuánto duró? Una hora y cacho. Pero pues un tema muy delicado, te digo, con historias tristes, otras sorprendentes que te sacan de quicio y otras que con esperanza también, con esperanza de que también hubo personas muy buenas que como médicos. Yo me acuerdo que yo iba en el camión yendo a trabajar y me tocaba ver a médicos que cubrían turnos, enfermeros que cubrían turnos 100% pesadísimos, labor, sí, machine, que estuvieron ahí. Incluso me acuerdo yo, no es por levantarme el cuello ni nada, pero me acuerdo que una vez vi una enfermera muy cansada y me acuerdo que ya mi lonche de comida, mejor se lo di, güey, se lo entregué. Sí, porque pues ellos estaban en friega, güey. Sí, fue una putiza médicamente, bueno, todo eso que se dedicaban a salud en esta época fue una putiza para ellos. Yo los veía hasta dormidos en los camiones bien cansados, cubriendo turnos que ni sabes. Entonces yo me acuerdo que la vi y le dije, tenga mi comida, llévesela para que usted coma, pues usted se está llevando unas fregas ahí en los hospitales y ya. Pues donde quiera que esté, señora, y pues ahí nos estamos saludando. Y pues nada, mi Yesua. Pues hasta aquí el video de hoy. Creo que había más historias, pero ya sería alargar muchísimo más el video. Sí, pues. También le vamos a dar lectura, no en este video, tal vez en otro donde sean las puras historias. Pero sí, muchísimas gracias. La verdad que es un tema que es inexplicable, ¿sabes? Sí, y pues muchas gracias. Creo que la mayoría de nuestros suscriptores fueron enfermeros, ¿verdad? Sí, enfermeros o médicos. Porque sí estuvieron contando ellos a raíz de sus experiencias trabajando en los hospitales. Y sobre todo un saludo al último, que fue que contestó que no soportó la hipocresía y renunció. Él sí, sí. Bueno, todos mis respetos, pero sobre todo a usted más, porque qué bueno que tuvo ahí esa parte de como ser humano poder valores, de tener valores y no aguantar ese tipo de cosas. ¿Cómo le llaman eso? ¿Salvar y proteger o cómo? Y un saludo y mis respetos para todo el personal médico que labora no solo en Guadalajara, sino en todo el mundo. Y pues gracias por su labor y por su amor al arte. Pues nada, banda, muchísimas gracias. Esto fue Iconos del Barrio. Nos estaremos viendo en el próximo capítulo. Y gracias por estar aquí. Antes de irnos,